¿Qué pasa cuando el producto estrella de una empresa, el que define toda su misión, empieza a fallar de forma estrepitosa? Pues hoy vamos a ver la historia de Ecoware y de cómo, estando al borde del abismo, no solo sobrevivieron, sino que reinventaron su manera de trabajar gracias a un plan de innovación. A ver, EcoWeAu nació con una idea que era buenísima: fabricar envases sostenibles con materiales biodegradables y reciclados. Querían, nada menos, que reemplazar al plástico en sectores tan complicados como la alimentación o la cosmética. Una misión fantástica, sí, pero técnicamente un desafío enorme. Pero claro, aquí es donde la cosa se tuerce. Se toparon con un problemón, así, con mayúsculas. Sus envases, aunque eran muy ecológicos, eran demasiado frágiles. Se rompían. Y esto no era una pequeña molestia, ¿eh? Era una amenaza directa que podía hundir la empresa. Y esa fragilidad, pues, se notó enseguida en el bolsillo. Las devoluciones de clientes y los lotes que tenían que tirar dispararon los costes operativos un 15% en un solo trimestre. O sea, el problema no era solo de calidad, era una sangría de dinero que amenazaba con llevarse por delante a la compañía. El impacto fue tremendo, y por 3 sitios a la vez. Primero, la pasta, claro, el dinero que se perdía. Segundo, el golpe a la reputación, que la confianza cuesta un mundo ganarla y se pierde en un segundo. Y tercero, y esto era lo más peligroso, la tentación dentro de la propia empresa de tirar la toalla. Empezaron a oírse voces que decían: oye, ¿y si volvemos a materiales más baratos y contaminantes? Estaban entre la espada y la pared. O traicionaban sus principios o se iban a la quiebra. Así que, con su sueño sostenible haciéndose añicos, literalmente, Ecoware tuvo que moverse. La gran pregunta era, ¿cómo encontrar una solución innovadora con el tiempo en contra y el presupuesto bajo mínimos? Aquí es justo donde empieza su cambio. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En lugar de entrar en pánico y empezar a correr como pollos sin cabeza, la dirección paró, dio un paso atrás y decidió usar un método. Decidieron crear su propio manual de innovación, una especie de libro de jugadas para navegar la tormenta de forma ordenada. Y aquí lo tenemos, un proceso claro en 6 etapas, desde montar el equipo correcto hasta tomar la decisión final basándose en datos puros y duros. Este fue el mapa que les guió para no perderse. Vamos a desgranar cada paso. Todo buen plan empieza con la gente, ¿no? Ecoware lo tuvo clarísimo. La base de todo esto era el equipo. Pero no se trataba de juntar a los más listos, sino de conseguir la mezcla perfecta de talentos y de puntos de vista. La palabra clave aquí es multidisciplinario. Suena un poco a palabra, pero es muy fácil de entender. Es como intentar resolver un crimen solo con detectives. Pues regular. Pero si a los detectives les sumas un forense, un psicólogo y un experto en datos, ¡boom!, la cosa cambia. Pues esto es lo mismo. Atacar un problema desde todos los ángulos para encontrar esa solución que nadie ve por sí solo. En el caso de Ecoware, en su equipo ideal metieron a un científico de materiales para entender el qué, un ingeniero de diseño para pensar en el cómo, un jefe de producción para asegurar que fuera factible fabricarlo, un analista financiero para controlar los costes y, ojo, súper importante, alguien de atención al cliente para traer la voz de la calle. Cada rol era una pieza vital del puzzle. Bien, con el equipo ya montado, llega la segunda fase, la lluvia de ideas. Pero bueno, tener ideas es la parte fácil. Lo realmente difícil y lo crucial es saber por cuál apostar cuando tienes los recursos justitos. Priorizar era la clave. Después de darle muchas vueltas, sobre la mesa quedaron 3 posibles soluciones. La primera, reforzar el material que ya tenían con un aditivo nuevo. La segunda, un rediseño total, desde cero. Y la tercera, optimizar el proceso de fabricación para estresar menos los materiales. 3 caminos, como se ve, muy diferentes. Y ahora viene lo bueno. ¿Cómo eligieron? Pues no fue a cara o cruz. Usaron una matriz de priorización como esta. Simple, pero superpotente. Le pusieron nota a cada idea según su impacto, su viabilidad técnica y su coste. Al final, la de reforzar el material fue la que tuvo la mejor combinación. Mucho impacto y una viabilidad razonable. O sea, una decisión basada en datos, no en opiniones. Vale, ya tenían una idea ganadora sobre el papel. Reforzar el material. Pero una idea, por muy buena nota que saquen una tabla, sigue siendo una suposición. El siguiente paso era fundamental: tratarla como una hipótesis científica y ponerla a prueba. Y esta es la pregunta que lo mueve todo en esta fase. ¿Cómo sabemos que esta idea, que parece tan buena en teoría, va a funcionar en el mundo real? Pues solo hay una forma: validando y experimentando. Este es el salto mental que tenían que dar, pasar de una suposición, que es básicamente lo que creemos que va a pasar, a la evidencia, que es lo que los datos demuestran que pasa. Y el puente para pasar de un sitio a otro es el prototipo.
Para la idea de EcoWare había 3 cosas que tenían que comprobar sí o sí. Primero, que el material nuevo fuera de verdad más resistente. Segundo, que no dejara de ser biodegradable, que para eso se habían metido en este lío. Y tercero, que se pudiera implementar sin que los costes de producción se fueran por las nubes. Si fallaba una de estas 3 cosas, el proyecto entero se caía. A ver cómo lo hicieron en la práctica. Para comprobar la resistencia, diseñaron un experimento con un objetivo muy simple y directo: medir de forma objetiva si el nuevo material era más fuerte que el antiguo. Sin más. Y para conseguirlo, montaron un método riguroso: pruebas de caída controladas desde la misma altura, pruebas de compresión para ver cuánta presión aguantaba antes de romperse, y pruebas de estrés ambiental, metiéndolo en sitios con mucha humedad o calor para ver qué pasaba. Y aquí está una de las claves de todo el proceso. Definieron qué era el éxito antes de empezar a probar nada. Pusieron un criterio medible, objetivo. Por ejemplo, el prototipo tiene que soportar 20 kilos de presión sin agrietarse. Así, cuando acaba la prueba, no hay opiniones: o lo cumple o no lo cumple. Simple, eficaz y sin discusión. Y con esto llegamos a la última etapa del manual. Con todos los datos de las pruebas encima de la mesa, llega el momento de la verdad. Hay que interpretar los resultados y tomar la decisión final. Y la decisión no es tan simple como un funciona o no funciona, es más estratégica. Con los datos en la mano, la pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ajustamos un poco el prototipo? ¿Empezamos de cero con otra idea? ¿O lo descartamos todo? Cada opción significa algo. Ajustar es que vamos bien, pero hay que pulir cosas. Reiniciar es reconocer que la idea ha fallado, pero que todo lo que se ha aprendido sirve para el siguiente intento. Y descartar, que es la más difícil, es aceptar que la hipótesis de partida estaba mal y hay que abandonar. Y este es el gran aprendizaje, la verdadera victoria de EcoWare. El objetivo de este manual nunca fue solo arreglar una caja rota, era construir una cultura de mejora continua, un sistema que les permite enfrentarse a cualquier desafío futuro, no con pánico, sino con un plan. Al final, la pregunta que nos deja esta historia es: ¿las organizaciones están preparadas para innovar cuando todo va bien o necesitan una crisis para empezar a hacerlo?